Bueno, pues para mucha gente quizás no sea una gran novedad esta noticia, según la cual se hundió la reforma a la salud, el proyecto de reforma a la salud que estaba transitando en el Congreso. Y ustedes han visto que en las dos comisiones, en Cámara y en Senado, la derrota fue contundente. En el Senado 11 votos contra 3, en la Cámara 16 votos contra 3. Hay que tener presente además que esta mañana, cuando empezaron estas sesiones, la defensa de este proyecto de reforma a la salud estaba en cabeza del Partido Cambio Radical, por supuesto, y digo por supuesto porque era el gran promotor de ese proyecto, pero además de eso del Centro Democrático. Y a lo largo de la mañana el Centro Democrático se bajó del bus también y allí la suerte quedó echada. Y hay que recordar cuáles eran los principales elementos que los críticos estuvieron señalando como debilidades y cosas inconvenientes de ese proyecto y que el gran defensor, que era el ministro de la Salud, señalaba como sus grandes virtudes. El ministro de Salud decía, con este proyecto se van a depurar las EPS, es decir, una cantidad de EPS que cuando se les hace el análisis financiero y el análisis del respaldo económico no pasan la prueba, pues terminarían saliendo. ¿Qué decían los críticos? Eso es una manera de concentrar más el mercado, de generar más poder en pocas EPS y no de fortalecer la diversidad de EPS. Ustedes saquen sus conclusiones de que era mejor si salir de unas EPS que no eran viables desde el punto de vista financiero o si desde el otro lado generar un poco más de concentración entre las EPS. Segundo punto, inversión extranjera. Permitía la inversión extranjera dentro de las EPS y el sistema de salud, y eso el gobierno lo defendía diciendo son recursos frescos, en un momento en que no hay abundancia de recursos en este país, recursos frescos, recursos nuevos que pueden ayudar a fortalecer el sistema, a mejorar los servicios de salud. Mucha gente que va y que pretende que la atiendan bien y que le ofrezcan un buen servicio, no se preocupa de si ese es un capital nacional o extranjero. Pues bien, los críticos decían, se está entregando el sector de la salud a la inversión extranjera, y ahí estaba la crítica fundamental. Y una tercera dimensión muy importante tenía que ver con que en el actual sistema de salud existe poca prevención. Si uno toma adecuados recaudos y previene las enfermedades y se cuida previamente y demás, pues se usan menos recursos del sistema de salud porque la gente se enferma menos. Pues se pretendía fortalecer mucho ese aspecto preventivo en el ámbito de la salud. Y lo que decían los críticos es, ahora lo que va a pasar es que si una EPS demuestra que un paciente no se cuidó lo suficiente o se alimentaba mal o no se cuidaba en tal o cual sentido, no le van a prestar el servicio, y ahí había un tremendo problema. De cualquier manera, se cae la reforma a la salud, el principal punto que estaba atacando el Comité del Paro, y queda una última reflexión. Algunos miembros del Comité del Paro, ustedes han visto las notas, han dicho, bueno, ya se cayó o tumbamos, dicen ellos, la reforma tributaria, se cayó el ministro Carrasquilla, se cayó la canciller, ahora se cae la reforma a la salud. Digamos que todo esto es parte de un proceso de viabilidad o no viabilidad política, pero yo sí señalo que la salida de la canciller Blum poco tiene que ver con el tema del paro y el Comité del Paro. Tiene mucho más que ver con la ruptura, la fractura que se dio frente al presidente Iván Duque en dos instancias, cuando dijo ante el Consejo de Seguridad que el hecho de que hubieran aparecido unas disidencias de las FARC era un incumplimiento de parte del Partido de los Comunes del Acuerdo de Paz, y en segundo lugar el haber mandado desde su propio WhatsApp unos videos en los cuales aparecía un señalamiento a Gustavo Petro como corresponsable con Nicolás Maduro y grupos de narcotraficantes de los actos terroristas en medio del paro. Creo yo que al presidente Iván Duque, más allá de a quien le guste o no le guste Gustavo Petro, no le conviene para nada en esta coyuntura que su canciller, en ese momento canciller, estuviera difundiendo información que señalaría de jefe de actos terroristas al jefe de la oposición.